La energía masculina está asociada con la acción, con el hacer, con el avanzar, con el pensamiento que es más lógico y lineal. Esta energía se trata mucho más de foco, de orientación al resultado, nos acompaña con todo lo que es crear estructura, orden, sistemas y también con el establecimiento de límites. Por otro lado, la energía femenina se relaciona más con la capacidad de ser receptora, de contener, de acompañar, de ser, de poder trabajar desde la intuición y esa percepción mucho más amplia de las situaciones, de los problemas y de las personas. El foco no está en la acción, sino en las relaciones e incluso en los procesos. Esta energía nos permite fluir y nos da adaptabilidad. Es una energía de apertura, es una energía de cuidado y de nutrición. Soy Claudia Vera y te doy la bienvenida a Mujer Consciente, el podcast de liderazgo femenino. Te invito a que abras tu mente, conectes con tu propósito y maximices tu capacidad de liderazgo para vivir una vida más plena y balanceada. Trabajar más de 15 años con mujeres líderes en distintos países de Latinoamérica me ha permitido identificar cuáles son los pilares de ese ADN de las líderes que son más efectivas, más auténticas y que pueden ejercer su liderazgo en mayor coherencia con su esencia femenina. Con la intención de compartir contigo cada uno de estos pilares, he creado esta serie de 5 episodios de Mujer Consciente en los que he estado compartiendo contigo uno a uno estos pilares que estoy segura que expanden la visión que tienes sobre tu propio liderazgo. Hoy te doy la bienvenida al cuarto episodio de esta serie, el ADN de la líder consciente. Después de explorar los pilares del amor, la conciencia y el movimiento, hoy nos adentramos en otro pilar que a mi juicio es también fundamental en el liderazgo femenino consciente, el balance entre nuestra energía femenina y nuestra energía masculina. La Escuela de Negocios de la Universidad de Oxford realizó un estudio con 151 CEOs, presidentes de compañías europeas. De estas 150 personas, 12 eran mujeres. Una de las preguntas que les hicieron a estas mujeres en el estudio era que si habían necesitado utilizar predominantemente comportamientos masculinos en esa carrera para ocupar estas posiciones de CEOs. Y la respuesta fue que sí, utilizan efectivamente este tipo de comportamientos que son propios de la energía masculina, pero que han logrado integrarlas a un liderazgo que es específicamente femenino. El estudio dice que estas mujeres son transformacionales en su estilo de liderazgo, son más comprensivas, abren espacios más participativos y establecen sí contacto como lo hacen los hombres, pero utilizan su esencia femenina como un factor predominante en su liderazgo. Y es justamente de esto de lo que se trata este cuarto pilar del ADN de la líder consciente, de la capacidad de reconocer y de integrar de manera armoniosa ambas energías como una clave para ejercer un liderazgo desde un lugar mucho más auténtico, pero sobre todo más efectivo. En una encuesta que realicé con mujeres ejecutivas, una de ellas expresó con claridad este gran desafío. Decía, necesito explorar el balance. Muchas veces me quedo en lo masculino, en los resultados, en el enfoque por objetivos y me olvido de cómo armonizar, cómo ser más empática, cómo conectar con mi femenino para pausar y escucharme, reconocer qué necesito y cuidarme, pero también cómo nutrir mis relaciones, mis proyectos y a la gente de mi equipo. Esta mujer identificó intuitivamente algo que muchas experimentamos. Como mujeres en entornos corporativos con frecuencia sentimos que para lograr los resultados debemos adoptar exclusivamente cualidades tradicionalmente asociadas con la energía masculina, como la determinación, la constancia, la orientación al resultado o el pensamiento lógico. Y claro que estas son competencias necesarias en nuestro liderazgo,
Pero cuando operamos únicamente desde ellas, nos desconectamos de nuestra esencia femenina y de todo lo que las fortalezas que esta energía trae, como la intuición, la empatía, la visión mucho más holística, no solamente de los problemas y de las situaciones de negocio, sino también de las personas, la capacidad de nutrir el potencial propio y el de otros, y la capacidad de construir vínculos mucho más significativos. Mis primeros años como ejecutiva fueron en una multinacional del sector de tecnología. Como parte de mi programa de onboarding, cuando entré a esta empresa, tuve una reunión con el gerente general en la que este literal me dijo: a ti aquí te va a ir muy bien. Eres una mujer inteligente y bonita. Esa combinación es infalible. Esa frase, más que halagarme, hizo que no me sintiera suficiente. Con la ambición de desarrollar mi carrera profesional, no quería ser vista como una mujer bonita. Sentía que para que me tomaran en serio debía tener comportamientos como los de mis colegas masculinos, que en su mayoría eran ingenieros. Y eso se trataba de ser directa al punto que podía parecer ruda. Es más, me decían severa, un poco en chiste y un poco en serio. Claro, el usuario de mi correo electrónico en esta compañía era C. Vera, C de Claudia, ¿no? Y Vera de mi apellido, pero también era su manera de decirme que así me percibían. Yo la verdad es que siempre era muy determinada en todos los proyectos que me asignaban y me enfocaba exclusivamente en los resultados, sin darle casi que ninguna prioridad a las relaciones. Y me esforzaba por proyectar esa imagen de fortaleza y seriedad. Esa estrategia funcionó hasta que dejó de funcionar. Y es que llegó un momento de mi vida en donde tanta exigencia sobre mí misma, estar solamente enfocada en mi trabajo, que además tenía una responsabilidad que era regional andina, lo cual hacía que tuviera que viajar un montón. Estaba haciendo la especialización en mercadeo y la verdad es que me enfrentaba a que vivía por primera vez sola en una ciudad lejos de mi familia. Todo esto se sumó y empecé a sentirme agotada, pero sobre todo muy desconectada de mí misma. Un día, Pedro Gamboa, el que era gerente de mi área, no el gerente del país, me llamó a su oficina un día al final de la tarde y me preguntó sobre qué me pasaba. Claramente mi rendimiento había caído y la manera como estaba relacionándome con los demás no fomentaba ni el trabajo colaborativo ni el respeto en el equipo. Pedro es un hombre a quien admiro y respeto profundamente y a quien honro como líder, tal vez uno de los grandes influencias que he tenido en mi liderazgo. Me dijo en esa conversación una frase que fue la que detonó todo el cambio. Me dijo: lo primero es recuperar a la persona. ¿Qué está pasando contigo? Esa pregunta me ayudó a hacer el alto en el camino que necesitaba para darme cuenta que me estaba sintiendo muy triste por vivir lejos de mi familia, que no me estaba permitiendo sentir mi vulnerabilidad como mujer en la presión del entorno laboral, ni gestionar compasivamente la carga de trabajo y la carga académica, que además empeoraba por la cantidad de viajes que tenía. En ese momento no lo entendí completamente, pero hoy en retrospectiva me doy cuenta de que todo cambió porque me permití integrar mi energía femenina, empezando por el autocuidado y la compasión conmigo misma. Y cuando pude tener esa actitud amorosa hacia mí, también empecé a tener mejores relaciones con las personas de mi equipo. El cambio fue tal que unos meses después me asignaron la responsabilidad de ser gerente encargada por un tiempo de la operación del país. Un gran reto porque me tocaba liderar a los pares, a los que habían sido mis compañeros. Y luego tuve la oportunidad de liderar un proyecto asignado a otro país. Esta nueva actitud que yo tenía y estas oportunidades de trabajo potenciaron enormemente mi liderazgo. Comencé a crear espacios de conexión más profundas con las personas, empecé a escuchar esa voz interna que marca los ritmos de la productividad y a confiar en mi intuición a la hora de tomar decisiones importantes. Tuve la capacidad de mostrar la vulnerabilidad cuando era apropiado,
Dediqué tiempo conscientemente a nutrir las relaciones y el potencial de cada persona y del equipo. Lo sorprendente fue que lejos de debilitar mi autoridad, que era ese gran temor que yo tenía al entrar a esta empresa, en realidad esa integración de las dos energías hizo que mi autoridad fuera mucho más fuerte. Las personas ya no solamente respetaban mi posición, sino que se conectaban con mi visión y los resultados del negocio que claramente se dieron. Nuevamente, cuando miro ese momento de mi vida profesional, me doy cuenta que aprendí a liderar desde un lugar mucho más conectado conmigo misma. Por lo tanto, era mucho más auténtica y podía tener una presencia mucho más plena con el equipo y con los demás. Entendiendo esto, quiero que ahora veamos algunas características propias de cada una de estas dos energías. La energía masculina está asociada con la acción, con el hacer, con el avanzar, con el pensamiento que es más lógico y lineal. Esta energía se trata mucho más de foco, de orientación al resultado, nos acompaña con todo lo que es crear estructura, orden, sistemas y también con el establecimiento de límites. Por otro lado, la energía femenina se relaciona más con la capacidad de ser receptora, de contener, de acompañar, de ser, de poder trabajar desde la intuición y esa percepción mucho más amplia de las situaciones, de los problemas y de las personas. El foco no está en la acción, sino en las relaciones e incluso en los procesos. Esta energía nos permite fluir y nos da adaptabilidad. Es una energía de apertura, es una energía de cuidado y de nutrición. Quiero que caigas en cuenta que estas habilidades o estas competencias que te estoy mostrando en cada energía no tienen nada que ver con el género biológico. Es decir, todos los seres humanos, independientemente de su género, poseemos ambas energías. La cuestión está en cómo las integramos y cómo las expresamos. Como mujeres líderes, nuestro desafío es reconocer cuando estamos operando exclusivamente desde una de las dos energías. Generalmente, sí, en el entorno laboral tendemos a adoptar con mayor facilidad la energía masculina porque es la que el mundo corporativo ha valorado tradicionalmente. Por lo tanto, el gran reto que tenemos es aprender a integrar de manera consciente también nuestro lado femenino, toda esta energía que nos permite ser líderes mucho más integrales. El balance que genera el poder integrar estas dos energías nos permite ser mucho más auténticas, actuar en mucho más coherencia, no solamente con el resultado, sino también con quiénes somos y tiene un gran impacto en el equipo y en la organización. Cuando tenemos ese balance, estamos en capacidad de crear culturas que valoran tanto los resultados como a las personas. Estamos en capacidad de tomar decisiones más integrales que consideran múltiples aspectos del problema o de la situación. Fomentamos la innovación que surge tanto del análisis racional como del aspecto creativo, ¿cierto? Y construimos organizaciones donde las personas pueden traer su ser completo al trabajo, por lo tanto, son personas con más habilidad de trabajo en equipo, de relacionarse distinto con las personas, de liderar sus vidas personales y los distintos aspectos del negocio a la hora de trabajar de manera colaborativa. Para cerrar, me gustaría compartir contigo algunas prácticas que tú puedes cultivar para tratar de lograr ese balance e integrarlo dentro de tu liderazgo. Lo primero es, intenta identificar cuál es tu tendencia natural, ¿no? Tiendes a operar principalmente desde la energía masculina, es para ti mucho más importante el resultado, el hacer, la no pausa, o de la energía femenina, donde es más conciliador, maternar el equipo, el espacio de conversación. Y si tiendes a operar principalmente desde la energía masculina o la femenina, ¿en qué situaciones estás reforzando más una que la otra? Es importante que tomes conciencia, pero que no te pares en el juicio
sobre ti misma. Solamente obsérvate y empieza a darte cuenta. Otra cosa que puedes hacer es, cuando ya entiendas cuál de las dos energías es mucho más predominante en el ejercicio de tu liderazgo, cómo refuerzo la otra. Si tiendes a lo masculino, hay que ser más consciente de practicar la empatía, la apertura, la escucha, de ejercitar tu intuición e incluso la flexibilidad. Pero si por otro lado tiendes a lo femenino, pues hay que buscar la manera de fortalecer tu capacidad de establecer límites, de asumir estos retos que de pronto implican mucha más fuerza y mantener foco en los resultados. Tres, cuando te enfrentes a decisiones importantes o a situaciones retadoras, la invitación es a que consideres tanto los datos, los procesos, como las relaciones, como las personas. Y finalmente, honra tus ciclos. Como vimos en el episodio anterior cuando hablamos sobre el movimiento, nuestros ciclos naturales traen diferentes energías. Hay momentos donde la energía es más hacia la acción, mucho más masculina y nos fluye de manera mucho más natural la determinación y la fuerza. Pero también hay otros momentos en nuestros ciclos personales donde predomina la energía femenina, donde son momentos de guardarnos, de pausar, de estar más cuidadas. Aprende a reconocer esos momentos en tu ciclo personal y trabaja con ellos y no en contra de ellos. Como líderes buscamos afianzar nuestra confianza y generar mayor credibilidad. Y para hacerlo es fundamental que reconozcamos nuestra esencia femenina, que nos conectemos con esas habilidades más propias de las mujeres para ejercer nuestro liderazgo en mayor coherencia con nuestra esencia. Ahí podemos hacer la diferencia y generar un mayor impacto en nuestro crecimiento y en el de los equipos con los que trabajamos. Recuerda que lograr ese balance entre las dos energías es una gran fortaleza en nuestro liderazgo y que en ningún momento cuando hablamos de liderazgo femenino rechazamos la energía masculina. Al contrario, la honramos y la integramos de manera armoniosa a nuestra energía femenina para poder desarrollar un estilo mucho más auténtico e impactante a la hora de liderar. Para completar esas prácticas y todo lo que hemos compartido hoy, he preparado un ejercicio de profundización que te ayudará a identificar y a balancear mejor o a crear estrategias para balancear mejor tus energías femenina y masculina en situaciones específicas de liderazgo. Si quieres recibir estos ejercicios de profundización, te invito a suscribirte a nuestro newsletter en el enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. También te invito a compartir con otras mujeres ejecutivas tus reflexiones sobre cómo este balance de energías resuena contigo y a compartir los descubrimientos que logres con estos ejercicios de profundización que te enviaré por correo. En nuestro próximo y último episodio de la serie exploraremos el quinto pilar del ADN de la líder consciente, la conversación. Una vez más, gracias por ser parte de esta comunidad de mujeres conscientes y nos vemos la próxima semana.